algunos datos rápidamente. Según la propia Comisión Nacional del Agua, el problema de la sobreexplotación se ha agravado en el país, ya que mientras en 1975 había 32 acuíferos en esta condición, es decir, de sobreexplotación, el número subió a 114 el año pasado, o sea, un incremento de 256%. Casi la mitad de los acuíferos del país está en déficit, porque aunque haya agua, pues esta ya está comprometida para cubrir las concesiones otorgadas por el gobierno, lo que se suma a que no existe un volumen de recarga suficiente para compensar el agua que se extrae. Hay algunos otros datos también en el sentido de la disponibilidad de agua renovable por persona. Y es que según datos, insisto, de la propia Conagua, en 1950 la cantidad de agua renovable promedio anual per cápita era de 17.740 metros cúbicos. 17.740 metros cúbicos per cápita, insisto, para 1950. Luego, para el 2000, este indicador había descendido a 4.690 metros cúbicos debido en gran medida al incremento poblacional, pero pues también al alto nivel de consumo y la falta de políticas de ahorro. En la actualidad se estiman 3.298 metros cúbicos de agua disponible por persona al año en promedio de agua renovable. Y por supuesto que aquí en la comarca lagunera siempre es un tema, ¿no? No puede ser de otra manera. Y bueno, me da mucho gusto saludar a Gerardo Jiménez, integrante de Prodefensa del NASAS, para hablar de esta situación. Ayer tuvieron una rueda de prensa, se habló de la necesidad de una nueva ley de aguas para el país. Y bueno, vamos a entrar en materia. Gerardo, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer te comentaba, esto que señalabas tú de la legislación de 1992, pues ha permitido una mercantilización del agua, que por un lado, bueno, se debe obviamente generar las condiciones para que haya un desarrollo económico, pero que este sea sustentable. Y es decir, que el agua no sea nada más un insumo de producción, sino que se asuma como lo que es, el elemento que nos da vida. Y entonces generar no solamente conciencia, sino las acciones ya concretas, porque creo que de concientización, diagnóstico, sensibilización y demás, creo que ya hemos tenido suficiente. Ya se necesitan, bueno, suficiente me refiero a que todo el tiempo se habla de eso, que no necesariamente quizá estemos tan sensibilizados, pero lo que se necesita son ya acciones concretas. En ese sentido, ¿qué panorama nos puedes ofrecer, Gerardo, tú como especialista y como una voz autorizada de muchos años de este tema? Bueno, si hablamos de la comarca lagunera, nosotros hemos construido una agenda hídrica regional. Hemos tratado de incorporar esta agenda hídrica en la política pública regional, o sea, en el programa hídrico de la cuenca Nazahua-Naval. Algunas cosas están incorporadas, otras creo que se han minimizado o se han soslayado, ¿no? Pero para todos es ya conocido, yo creo que cualquier ciudadano, si le preguntas cuál es el origen de que no tengo agua en sus casas, cuál es la causa que le provoca padecimientos en la salud cuando ingiere de manera involuntaria por tiempos prolongados agua con altas concentraciones de arsénico o flúor, todos te van a decir, yo creo que la mayoría te va a decir que es la sobreexplotación. Entonces, la sobreexplotación del acuífero es el tema central que nos debe preocupar en la agenda hídrica. Está relacionado con uno de los componentes de esta agenda, que es el agua subterránea, y que repercute en otro componente que es el agua urbana, el agua que se abastece para usos urbanos domésticos. Aunque también hay otra problemática que tiene que ver con el agua superficial y con el agua ambiental. Pero el tema central es la sobreexplotación. Entonces, lo que ha ocurrido es que desde la política pública no se han implementado las acciones, aun cuando se exprese de manera explícita en el programa hídrico regional, en el actual y en el sexenio pasado, que la sobreexplotación del acuífero es una cuestión grave. No se han implementado, se señalan ahí algunas directrices y algunas acciones, pero en la práctica son muy pocas las que repercuten para revertir este proceso. Entonces, eso significa que la omisión del Estado mexicano, particularmente el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua, sigue sin resolver, sin atender este problema. Entonces, de ahí que los ciudadanos, quienes participamos, nos involucramos en la gestión hídrica,
pues creemos que hay que darle una prioridad a esto, una prioridad, claro, atenderlo de manera prioritaria. Y de ahí también deriva que nosotros promovimos acciones jurídicas, entre ellas la sentencia que nosotros obtuvimos el año pasado y que estamos en proceso de implementación. Por ahí es una oportunidad para revertir este deterioro del acuífero y estamos pues nosotros involucrados en esto. Sí, y es que hemos escuchado a lo largo de los años esta necesidad, primero, de que haya más vigilancia, obviamente evitar la sobreexplotación del acuífero, y se ha hablado mucho de que, bueno, a ver, hay muy pocos inspectores para toda la región lagunera, no sé si 2 o 5. También este asunto de la medición volumétrica con tecnología, de la tecnificación del riego, que también es una de las promesas por lo de agua saludable, pero pues no se ha visto. Digo, si no hay claridad todavía en cuanto al recurso para la reposición de las tuberías en los municipios que van a recibir el agua de las presas y todos los problemas técnicos que hemos visto, desde rotura de empaques de válvulas, afectaciones de válvulas por vandalismo también en el caso de Torreón, variaciones de voltaje que ahora mismo están impidiendo que del Lerdo reciban el agua, entonces tienen que volver a habilitar los pozos, pero es que ustedes lo han dicho de forma muy constante, Gerardo. Agua Saludable es un proyecto de remediación temporal, no es tampoco la panacea, ni tampoco va a resolver toda la crisis de agua que tenemos aquí en la comarca lagunera. Y sobre todo también, si no hay, de pronto se cuestiona la planificación que pudo haber tenido este proyecto, porque si no tendría tantas dudas al respecto ahora en este momento, ¿no? Cuando supone que ya tendría que estar concluyendo la primera etapa al 100% desde su inauguración en diciembre. Pero en ese sentido, ¿ha faltado voluntad política, presupuesto, responsabilidad, conciencia o todo? Bueno, lo principal es que ha faltado voluntad política. Si hay voluntad política, asignas presupuesto. Sí. Ciertamente el sector hídrico ha sufrido restricciones financieras, como todo el sector ambiental en México en las últimas, la creación de Semarnat fue el inicio de un andamiaje institucional para atender cuestiones ambientales, y dentro de ella pues la Comisión Nacional del Agua, ¿no?, que anteriormente estaba ubicada en el sector agropecuario. Pero no ha habido voluntad política, o sea, hay que decirlo, la agenda ambiental es de los últimos aspectos que tú consideras en la política pública. Y indistintamente todos los gobiernos hasta la fecha han soslayado pues la atención a los problemas ambientales. Hasta la fecha la política ambiental es reactiva, o sea, no es preventiva. Entonces, están atendiendo los problemas en función de cómo se manifiesten, pero no hay una planificación. Y eso lo que refleja en el fondo es una falta de voluntad política. Ciertamente hay un marco jurídico que favorece la presencia de crisis hídricas regionales y hasta una crisis hídrica nacional, particularmente el aspecto que refiere a la mercantilización del agua, que en el marco jurídico general, en todo este último periodo neoliberal, y hasta la fecha persiste, es el que se ha mercantilizado la naturaleza, dentro de ello el agua. Entonces, tenemos que modificar ese marco, se tiene que reformar esa ley, se tiene que cambiar pues la perspectiva de usar el agua como un insumo a la producción, o sea, como una mercancía, por una perspectiva de derechos. O sea, la prioridad debe ser la atención a los derechos humanos, el derecho al agua, el derecho a la información, a la participación en la justicia hídrica, que ese es uno de los contenidos fundamentales que tiene el proyecto de ley que está parado ahí en el Congreso, ¿no? Entonces, si tú modificas el marco normativo, pues creas más instrumentos para cambiar la política hídrica y detener todo este tráfico de concesiones que es como se expresa, concesiones y volúmenes, como se expresa esta mercantilización del agua, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la cuestión, pero mientras esto ocurre, porque tal parece que en este sexenio ya no va a haber una reforma, una nueva ley general de aguas, puedes aplicar algunos instrumentos que tú mencionabas ahorita. Si tú tienes un problema principal aquí, el que nos está afectando a todos los laguneros, que es la sobreexplotación, pues entonces debes implementar acciones como una medición confiable.
Nosotros estamos encauzando en el juicio, que derivó en la sentencia que emite la Corte, estamos encauzando como una de las prioridades la regulación del uso del agua, porque vamos, en todos los informes oficiales se denota que hay extracciones y tráfico ilegal. Entonces, tienes que regularlo. Entonces, para eso pensamos que hay instrumentos tecnológicos que requieren cierto presupuesto y aumentar las capacidades institucionales de la Comisión Nacional del Agua, pero no se hace. Yo digo que precisamente por falta de voluntad política. Estamos canalizando la posibilidad de que se haga un monitoreo satelital sobre el uso del agua en la agricultura y en los ecosistemas. Ya existe una plataforma digital desarrollada por la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIDE, ya se presentó aquí. Y bueno, estamos en el proceso de negociación con el gobierno federal para que esto se utilice como un instrumento de medición. Pero también se va a requerir medición más puntual, que en este caso sería la telemetría. Es una propuesta de nosotros. Si hay otra forma de medición confiable, pues la valoraremos, ¿no? Porque actualmente prácticamente la forma en que se mide no es confiable, ¿no? Ok. ¿Cómo funciona la telemetría? La telemetría es una tecnología en donde tú instalas medidores en los pozos, te miden la extracción de agua en tiempo real, se transmite la información automáticamente a un satélite y de un satélite a un centro de mando. Entonces hay más dificultad para que el usuario destruya el medidor o afecte pues la medición, porque lo está haciendo en tiempo real. Entonces, de tal manera que si tú tienes una concesión, vamos a decir, aquí en promedio en la comarca lagunera, las concesiones de uso agrícola son de 300,000 metros cúbicos. Entonces, al momento de que tú consumes el volumen que te ha sido concesionado, se te interrumpe. Te interrumpe, o sea, no, porque lo que ocurre ahorita es que si tú tienes ese volumen concesionado, pues tú puedes extraer más. Incluso el volumen concesionado te lo terminas en menos del año. Entonces, y sigues extrayendo y terminas extrayendo volúmenes el doble o el triple. Entonces, esto es una anomalía que tiene que corregirse. Sabemos que hay resistencia de los grandes usuarios para que esto se aplique. Sabemos que esa resistencia existe porque sienten que van a sufrir afectaciones, pero nuestro mensaje ha sido en forma directa a ellos, es el que esté bien no tiene por qué preocuparse, el que esté regular, bueno, pues que tenga que vea la forma en cómo puede ajustarse a una situación de este tipo. Sí, eso es importante, o sea que a través de estas tecnologías, bueno, se bloquee la extracción cuando ya llegaste a lo que tienes concesionado y entonces evitar ese excedente, ¿no? Que como bien dices puede ser el doble, el triple. ¿Es entonces por año este volumen? 300,000. Sí, bueno, estamos hablando de un promedio. Un promedio. Un promedio en el uso agrícola. Del uso agrícola, sí, porque en el uso industrial, las empresas que tienen pozos concesionados ya instalaron telemetría, con agua los obligó. En el uso urbano doméstico, el caso de CIMAS ya también estableció telemetría. Digo, CIMAS tiene la mitad de los pozos que se han concesionado para este uso en la comarca lagunera. Entonces, o sea, esto te plantea pues la posibilidad de que tú extraigas el volumen que te ha sido concesionado, evites la extracción ilícita. Incluso esta tecnología se puede aplicar en la medición del agua superficial, en los canales. Entonces, esto te permitiría también un mayor control, porque ahí también se detecta un tráfico ilegal de agua superficial, ¿verdad? No están involucradas pues, algunas asociaciones de usuarios. Entonces, creemos nosotros que para poder resolver el problema del agua, tenemos que enfocarnos a recuperar ríos y acuíferos. Eso es lo que nos va a garantizar un futuro más próspero que el que tenemos en la actualidad. En la actualidad estamos a punto de deteriorar el acuífero principal, en donde puede llegar un punto de inflexión, en donde ya va a ser más difícil, pues, ¿no? Nos acordemos que el acuífero tiene más de 70 años en desbalance. Entonces, o sea, urge que tomemos las medidas. Y estas se pueden aplicar dentro del marco normativo actual. O sea, claro que cuando se reforme la ley, los instrumentos de política pública van a mejorarse, pero ahorita también es posible. Entonces lo que falta es voluntad política.
¿Hay agua en la laguna, Gerardo? Porque, bueno, con esto de agua saludable, como el agua que se va a recibir en los domicilios también viene de las presas, luego vemos los volúmenes en los que están las presas y, por ejemplo, la Francisco Zarco hace semanas llegó a su mínimo histórico 28%, ¿no? Entonces, la pregunta luego que brota, y creo que es lógico, bueno, y si operara ya agua saludable en los 9 municipios, significa que veríamos las presas a un 15, 10% o totalmente secas. Luego hay quienes dicen no, porque hay un cierto volumen que ya está calculado y entonces no habría ese riesgo de desecación de las presas. Pero tú, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué nos dice que una de las presas, si bien es la más chica, haya llegado a sus mínimos históricos este año y que vengamos de un 2023 que fue récord en sequía? Bueno, los menores volúmenes que están almacenados en las presas es porque el año pasado no tuvimos las lluvias en la parte alta y media de la cuenca. O sea, cuando se presenta este fenómeno, entonces la disponibilidad el volumen almacenador se reduce, que es lo que estamos enfrentando ahorita. Entonces, afortunadamente había un volumen ahí retenido desde el ciclo anterior, y es con el que se está desarrollando el ciclo agrícola en este momento y se está disponiendo de los 62 millones de metros cúbicos que informaron oficialmente para potabilizarlos. Pero ese riesgo existe, nosotros siempre lo hemos marcado. O sea, el riesgo de que tú dependas de una fuente de agua superficial que está sujeta a la precipitación, entonces tú nomás voltea a Monterrey y ve el espejo. O sea, Monterrey se abastece, 2/3 del abastecimiento de la zona metropolitana proviene de agua superficial, de agua que se capta en presas. Entonces, cuando tienes un periodo de un año o un periodo de sequía, entonces entras en crisis, entras en una condición de estrés hídrico en donde la demanda es mayor que la oferta, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos esa condición todavía. Nosotros somos afortunados y creemos que podemos sortear esta situación, pero urge ya aplicar las medidas. O sea, si hablamos de esto, que seguimos igual en los próximos 10 años, entonces ya va a ser más difícil revertir el proceso. Por eso urge que se apliquen las medidas y debemos empezar por la medición. O sea, hay áreas donde hay conos de abatimiento en la comarca lagunera, abatimiento del agua al subsuelo, en donde tú ya estás extrayendo agua antigua. O sea, hay informes científicos que te dicen que el agua que estás extrayendo es de una antigüedad de 5 a 30 mil años. O sea, ya no es el agua de una recarga reciente. Entonces, eso te hace preocuparte porque esa agua antigua es agua con altas concentraciones de metales pesados o elementos químicos que pueden ser tóxicos para la salud humana. Entonces, tienes que revertir ese proceso. O sea, por eso ayer yo me expresaba que el problema es más grave de lo que hemos creído, pues, y que hay limitaciones en los informes oficiales, sesgos que tenemos que revisar, y nosotros queremos hacerlo en la mesa de diálogo o de negociación que nos convoca el Poder Judicial con la Comisión Nacional del Agua. Ahora, Gerardo, ¿es posible que vuelva a correr el agua por el lecho del río Nazas? O sea, es factible, que sería maravilloso, de verdad sería maravilloso. ¿Se puede? ¿Eso significaría un avance importante de recarga del acuífero? Sí, es posible y es deseable. Sí, o sea, sería maravilloso. Nosotros cometimos el error de secar el río, de secar el río del tramo de la presa San Fernando a la laguna de Mairán. Eso es un error que hoy debemos de lamentar, bajo el supuesto de que si lo canalizábamos el flujo del agua, íbamos a ser más eficientes. Pero el costo ambiental ha sido muy alto porque la principal forma de recarga del acuífero es a través del río. Entonces, sí es posible. Nosotros creemos que sí. Sabemos que el agua superficial, que es la única disponible, y particularmente el río Nazas, es la que podríamos utilizar para ese fin, está concesionada 100%. Pero también sabemos que hay ineficiencia en el uso del agua. Simplemente la ineficiencia técnica se calcula en alrededor de 100 millones de metros cúbicos. Hay pérdidas sociales, que es el agua que se trafica, que es un volumen también considerable. Entonces, si tú aplicas una regulación y te haces más eficiente, o sea, para recuperar ríos acuíferos, tienes que apostarle a regular el uso del agua en los marcos legales, o sea, el agua que está concesionada, y también hacer más eficiente. Entonces, si tú mejoras la infraestructura hidroagrícola del distrito de riego 017,
tendrías una disponibilidad suficiente. Bueno, habrá que hacer los cálculos más precisos, pero habría un volumen disponible que podrías canalizar a la recarga del acuífero. Habrá que valorar, porque no hay los estudios, hay algunos experimentos que se hicieron por el IMTA, pero no hay los estudios para ver la conveniencia o la probabilidad de que el que fluyas agua por el río te recargue el acuífero. O sea, creemos que sí es factible. Aparte es deseable, necesitamos recuperar nuestro río. Por eso nosotros decimos, el eje de nuestra agenda es recuperar ríos y acuíferos. Y la forma es regular los volúmenes concesionados y ser más eficientes en la infraestructura hidroagrícola. Bueno, también en la infraestructura urbana, que tiene un 50% de eficiencia. Exactamente, muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa en este punto. Si ustedes desean compartirnos sus opiniones, sus comentarios con respecto a este tema, pueden hacerlo a través del 87 17 11 02 60, también a través del WhatsApp 87 17 36 17 99. Y también, por supuesto, estamos en Facebook transmitiendo como todos los días el programa en la página Noticieros Grem. Estamos en X como @NoticierosGrem, @QFM, @Manu Cerrato. Ahí podemos también entrar en conversación. Vamos pues a la pausa, volvemos enseguida. Contextos. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx
una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Sequía en el marco del Día Mundial del Agua ayer, y el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, publicó entre sus diferentes análisis. Nosotros constantemente recurrimos a las voces de los investigadores del IMCO para abordar diversos temas y para analizar la situación en muchas de las materias que nos importan, por supuesto, también como ciudadanos, y el agua no es la excepción. Este informe, la agenda del agua debe ser prioridad para los próximos gobiernos. Ofrece este dato. Bueno, primero, este panorama. México vive su peor crisis hídrica en décadas. Al cierre de febrero de este 2024, 69% de la población mexicana padeció algún tipo de sequía, es decir, 7 de cada 10 de nosotros padecimos algún tipo de sequía. Esto amenaza no solo la disponibilidad, sino también la calidad del agua. Corregir el rumbo en materia hídrica será uno de los principales retos que enfrentarán también las administraciones que resulten elegidas en junio. Y para ahondar en este tema, nos da mucho gusto conversar con Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, quien cada vez que requerimos de su voz tiene esta disponibilidad que le agradecemos. Óscar, gracias por estar aquí con nosotros. Te saludamos, Manuel Cerrato, aquí al micrófono. Nos acompaña aquí en la mesa Gerardo Jiménez, integrante de Prodefensa del NASAS. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de platicar con ustedes esta mañana. Gracias, Óscar. Pues, a ver, pues bastante directo este panorama que se ofrece. Obviamente se proponen pues algunas acciones concretas. Por ejemplo, que se mejore el monitoreo del uso del agua, sobre todo en el sector agropecuario, que está basado más bien en estimaciones. Que haya proyectos climáticos también en el mismo sector agropecuario, que haya un plan para el uso eficiente del agua a través de la Conagua para que los usuarios pues no rebasen el volumen autorizado, que aquí en La Laguna es un problema muy serio, como seguramente en otras zonas del país. ¿Qué más, Óscar? Y si esto realmente está en la agenda, por ejemplo, estamos en medio de un proceso electoral de los candidatos, o no han integrado estos temas a su agenda cuando deberían hacerlo. En fin, ¿qué nos puedes decir al respecto? Te diría que todos dicen que el agua es una prioridad, pero ninguno ha aterrizado a detalle cómo planean atacar este problema, ¿no? Y esa es la situación. Al final, lo que publicamos en el INCO le llamamos una agenda mínima para resolver o para empezar a resolver la crisis hídrica, pensado un poco a nivel federal, pero también a nivel estatal, pero también a nivel municipal, porque el agua, la autoridad sobre la gestión del agua, al estar fragmentada entre los distintos órdenes de gobierno, luego es fácil evadir esa responsabilidad, ¿no? Y pasamos nuestras propuestas, se diría, en 4 grandes grupos. El primero es medición, que ya lo mencionaba, ¿no? Medición en todos los sentidos, en el sector agropecuario, pero también en las producciones industriales, pero también en lo que se mira bien en los hogares, por ejemplo. En este punto, presupuesto suficiente, ¿no?, para invertir en la infraestructura hídrica que requiere este país. La Conagua, por ejemplo, del año pasado redujo en casi 13% su presupuesto, y era un presupuesto en sí mismo insuficiente, ¿no? Más para ponerlo en contexto, estamos hablando de más o menos un 10% del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando de 62,000 millones de pesos, que es a todas luces insuficiente para atender la problemática y las demandas en materia de infraestructura que hay. Tercer punto, aprovechar todas las fuentes de agua disponibles, ¿no? El agua potable, obviamente, el superficial, subterránea, pero también apostarle al tratamiento de aguas residuales y darle un uso productivo de esas aguas residuales. También apostarle, por ejemplo, a la captación de agua fluvial en un país con tantas lluvias como pasa en grandes regiones del país. Es muy impresionante que no le apostemos a la captación de aguas fluviales, ¿no? Y cuarto pilar, mejorar la administración del agua, ¿no? Que podamos tener autoridades municipales
pero también comisiones estatales de agua, pero también la Conagua, financiera, operativamente viables, con recursos humanos suficientes para darle una mejor gestión al recurso. Sí, exacto. Y precisamente una de las propuestas es ajustar los volúmenes abiertos a concesionar para extracción de agua superficial o subterránea para que se ajusten a la disponibilidad anual ambientalmente sostenible. ¿Esto qué significa, Óscar? Que dependiendo, por ejemplo, de cuánto llueva en zonas que dependan precisamente de las precipitaciones, entonces ir ajustando los volúmenes dependiendo de la situación y que no sean siempre los mismos independientemente de cuánto llovió y demás, significa esto y para ello ¿qué se requeriría? Porque luego también sabemos hay intereses económicos, sobre todo de grandes usuarios del recurso hídrico, hay mucho huachicoleo también del agua que no se controla. ¿Cómo llegar a esta medición más precisa y más justa a través de estos ajustes de volúmenes? Con eso nos referimos a no permitir que queden sobreexplotados los acuíferos, ¿no? A grandes rasgos es lo que queremos decir con esto, ¿no? Que ningún usuario pueda sobreexplotar los acuíferos, pero en caso que haya una reducción significativa de la disponibilidad, se ajusta el volumen permitido para explotar para minimizar el riesgo de una sobreexplotación, ¿no? Y eso se tiene que hacer con monitoreo por parte de la Conagua, a través de los consejos de cuenca, por ejemplo, de los organismos de cuenca, y en caso de que se reduzca de una forma importante la disponibilidad, pues, ajustar el volumen que se puede explotar a través de una concesión. Ahora, me llama la atención este otro punto que tiene que ver con actualizar la delimitación de los acuíferos, más bien con criterios geofísicos y no tanto geopolíticos. ¿Esto qué implica, Óscar? Porque, y si nos pudieras dar algún ejemplo de alguna región del país que esté así, donde pues los acuíferos se hayan delimitado más bien por cuestiones políticas y no por la misma situación geográfica como tal. Ese es un punto interesante. En México hay poco más de 600 acuíferos, en Estados Unidos hay 60. Es como 4 veces nuestro territorio. Sí. Entonces, desde ahí ya hay algo un tanto extraño en cómo están delimitados en México. Ajá. Y es que en México, a grandes rasgos, responde a la división política del país, ¿no? A la división entre estados, entre municipios, y no a la naturaleza de las formaciones rocosas, ¿no? De las formaciones geológicas que son las que te deberían de delimitar los acuíferos. Y eso podría sonar trivial, pero tiene implicaciones muy importantes en cómo administras el acuífero, ¿no? En cómo defines cuánta disponibilidad de agua hay en el acuífero, en cómo defines sobre quién recae la autoridad para explotar cada acuífero. Y al final eso, como está actualmente, es un incentivo perverso para administrar de forma ineficiente el agua, ¿no? Al final, si tuviéramos una delimitación que respondiera a las formaciones geológicas, podrías tener mucho más claridad sobre quién la puede explotar, porque, por ejemplo, muchas veces los acuíferos quedan entre 2 municipios, ¿no? Bueno, ¿a quién recae administrarlo? ¿Qué pasa si de un lado cambia una normativa, pero del otro no? ¿Qué pasa si de un lado se empieza a explotar mucho más, del otro no? Así es que es un tema delicado, porque no siempre la geología corresponde con las decisiones políticas de los países. Exacto. Es un tema más bien técnico, pero muy importante que hay que atender. Ajá, sí, porque pues la naturaleza es la que es, el territorio es el que es, nosotros somos los que le ponemos las fronteras y la división política, y aquí lo vivimos en la laguna, ¿no? Al confluir Coahuila con Durango y una serie de municipios que luego también toman criterios no necesariamente armonizados entre sí para muchas cosas. Ahora, todas estas acciones de las que hemos sabido, que hemos visto y escuchado a lo largo de toda nuestra vida, porque siempre hemos escuchado campañas de concientización, de sensibilización, de cuidado del agua, que deberían ser las autoridades también más rigurosas en aplicar los reglamentos, si se desperdicia y demás. ¿Han servido de algo, Óscar? Porque luego vemos cómo a lo largo de los años
hay más acuíferos sobreexplotados, luego hay una acentuación también de las problemáticas hídricas en muchos territorios y seguimos hablando de que debería haber ya más acciones contundentes, de que no ha habido voluntad política, por ende no se asignan presupuestos. Es decir, estamos como entrampados y medio estancados a lo largo de los años o qué cosas, por lo menos positivas, para ver un poquito de luz en esto, pudiera haber, Óscar. Totalmente de acuerdo. Al final, a ver, las campañas son muy importantes, ¿no? Esta campaña que yo creo que todos recordamos de Ciérrale es importante, ¿no? La parte de concientizar a la población es muy importante, pero no es suficiente. Exacto. Al final del día, y ahí es donde se pone, pues, cuando entramos en terreno pantanoso, ¿no? Porque al final del día, mientras el agua siga estando tan fuertemente subsidiada, pues no hay un incentivo para darle un uso racional al agua, ¿no? Pero al mismo tiempo, tú no puedes eliminar los subsidios porque no puedes, obviamente, dejar a ningún mexicano sin agua, ¿no? Así es que es un balance bien delicado que tienes que encontrar entre cómo focalizar mejor el subsidio, cómo hasta qué hogares mantener un subsidio elevado, cómo irlo reduciendo sin afectar desproporcionadamente a los mexicanos más desfavorecidos, ¿no? Y es algo que se diría que creo que ningún sistema operador ha logrado hasta ahora. No, más bien la norma son los subsidios a rajatabla, que al final se vuelve regresivo, ¿no? Porque beneficias en mayor medida a los grandes consumidores. Exactamente. Eso sucede en el sector residencial, pero también sucede en el sector agropecuario, también sucede en el sector comercial, así es que es un balance que creo que en este momento no hemos encontrado, y mientras no lo encontremos, vamos a seguir empantanados. Exactamente. Pues ojalá que lo encontremos lo más rápido posible. Óscar, como siempre, te agradecemos muchísimo que estés en estos micrófonos. Como siempre, encantado. Bonito sábado. Hasta luego. Igualmente. Es Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Nosotros nos vamos a la pausa. En este punto son las 9:43, 17 grados. Seguimos para la recta final de esta mesa de análisis de este tema de la semana, agua y sequía. Contextos. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Torreón, seguimos con el tema agua y sequía, y para irnos enfilando a la conclusión del tema, sigue habiendo mucho por platicar, por supuesto, y es un asunto que no vamos a soltar, y agradecemos también en ese sentido sus comentarios. Aquí nos dicen, y aprovechamos el comentario para Gerardo ir al tema de la Ley General de Aguas. Aquí nos dice Alfredo: estos cambios en la propuesta de Ley General de Aguas no son adecuados. La regulación ya existe y es no solo suficiente, sino que está sobreregulado. No hay temas de voluntad política, sino de corrupción. Saludos, es lo que dice Alfredo. La legislación es del 92, ¿verdad, Gerardo?
¿Cuáles serían los cambios más significativos que se propondrían en una nueva que, como nos dices, está ahí atorada en el legislativo actualmente y seguramente en esta legislatura ya no va a salir? Bueno, son muchos, pero yo señalaría dos de vital importancia. Uno, el que el enfoque del uso mercantil cambie a un enfoque de derechos humanos. Sí. Ese es fundamental. La prioridad en el uso del agua no debe ser nada más nominal, debe aplicarse también en el sentido de que primero está el abasto a la población y a la naturaleza y después a la economía. O sea, no quiere decir que se menosprecie la economía. Finalmente, la economía es la que más consume agua actualmente. Simplemente el 70% del agua disponible en México está en la agricultura. Agrégale lo que está en la industria. Entonces, o sea, sí es factible hacerlo. El otro aspecto tiene que ver con lo que se conoce como gobernanza. O sea, el modelo de gobernanza que rige actualmente, con base a la Ley General de Aguas y a las políticas públicas, ya es un modelo agotado. O sea, es el modelo que establece los mecanismos de toma de decisiones sobre la gestión hídrica. Entonces, por ejemplo, los consejos de cuenca. En la actualidad los consejos de cuenca no son totalmente representativos y también limitan la participación de los ciudadanos. Entonces, este modelo tiene que ser transformado, se tiene que ciudadanizar la política hídrica y hay que democratizar los consejos de cuenca, ampliar los espacios de participación a la sociedad para que estas estructuras de apoyo a la gestión hídrica incidan en la política hídrica. Entonces es otro aspecto, tienen que ser vinculantes. Ahorita los consejos, yo soy miembro del Consejo de Cuenca, Nazas Agua Naval, y la verdad, pues tenemos una función, pues no, sino de florero, incidimos muy poco en la toma de decisiones. Un ejemplo, en marzo de 2016 yo propuse en una sesión del Consejo de Cuenca que se celebró aquí en Gómez Palacio, que todos deberíamos, los vocales del Consejo deberíamos de manifestarnos contra la extracción ilegal del agua y que por consecuencia había que medirla. Por unanimidad se aprobó en el Consejo de Cuenca que se adoptara un sistema de medición confiable y propusimos telemetría. Una vez que se tomó el acuerdo en el Consejo, fuimos con el director del organismo de Cuenca y le dijimos, bueno, ya aquí está el acuerdo de Consejo, sí, pero no es vinculante. O sea, no estoy obligado a adoptar la recomendación. Y yo lo voy a hacer si me lo ordenan del centro. Si no me lo ordenan, no lo voy a hacer. O sea, es una decisión política. Por eso hablamos de falta de voluntad política. Entonces, los consejos de cuenca tienen que democratizarse. Tenemos que construir una nueva gobernanza democrática del agua con que se enfoque a una gestión con una perspectiva de derechos humanos. Ese es nuestro planteamiento así general. Y en el caso de la laguna, yo insistiría mucho. Realmente si pensamos en potenciar un crecimiento económico con factores como el nearshoring, si no recuperamos ríos acuíferos, si no mejoramos la gestión del agua, la laguna no es una candidata ideal, una región ideal para atraer ese tipo de inversiones. Entonces, el mensaje para los ciudadanos es busquemos los mecanismos, las formas de recuperar ríos y acuíferos. Nosotros proponemos que hay que aplicar la regulación, y proponemos que hay que mejorar la eficiencia. Esos son los ejes de una política hídrica, porque hay que decirlo, en todos los niveles de gobierno, las decisiones institucionales están enfocadas a mitigar las crisis hídricas, no a resolverlas. O sea, ciertamente los municipios tienen márgenes de decisión limitados, porque el problema de las crisis hídricas se origina en la mercantilización del agua, o sea, en el tráfico de las concesiones. Entonces, eso es una competencia federal. Entonces, los municipios no tienen capacidad para incidir en eso. Son concesionarios también, o sea, a través de los organismos operadores. Entonces, les toca aplicar medidas de mitigación, que no sea una prioridad en su política local o que, digo, en el sentido de que no le asignen los suficientes recursos y se plantee un modelo de gestión integral del agua urbana, que ese es el modelo conceptual que deberíamos de partir. Entonces, pues bueno, esa es una limitación institucional o una incompetencia que tienen los gobiernos locales. Pero en general, con capacidad de decisión o sin capacidad de decisión o una capacidad de decisión limitada, todas las instituciones gubernamentales de los 3 niveles de gobierno que están involucradas en la gestión hídrica
se han centrado en mitigar el problema. O sea, en posponer las soluciones, solucionarlo para ahorita y dejarla solucionar de fondo para el futuro. Es el caso de Agua Saludable. Entonces, nosotros creemos que hay que enfocarnos en atender las causas estructurales. No queremos resolver el problema del agua para que mañana nos llegue, pero nuestros hijos, nuestros descendientes no tengan agua. Entonces, o la forma en que puedan acceder a ella sea cada vez más difícil. Exacto. Entonces, el futuro económico, el futuro de la población de la comarca lagunera, para prosperar, llegar a una condición más próspera que la que tengamos actualmente y que no tengamos que propiciar la fuga de nuestros talentos locales, es precisamente uno de los factores clave, no es el único desde luego, es dar una seguridad hídrica, garantizar el suministro de agua, no para este año o el periodo de gobierno que yo tengo como alcalde, o para 25 años, sino para siempre. Sí, exactamente, sí. Estamos hablando nada más y nada menos que del futuro de la región, de la sostenibilidad de la vida misma aquí en la comarca lagunera. Ahora, también esta sentencia de la Corte que lograron ustedes a través del amparo para obligar a Semarnat, a Conagua, al organismo de Cuencas Centrales del Norte a generar acciones para que no siga sobreexplotándose el acuífero. Recientemente se informaba que la secretaria, la titular de Semarnat, María Luisa Albores, recibió una multa de poco menos de 11,000 pesos. Para una secretaria federal eso no es nada, por supuesto. Aquí lo importante es que ya empezó pues el proceso sancionador y ojalá que se mueva algo a partir de ahí, ¿no, Gerardo? Sí, bueno, la sentencia señala 3 omisiones a tres estructuras institucionales federales. La Semarnat cometió el error de impugnarla. O sea, recurrir a un tribunal colegiado y finalmente se lo revirtieron. La sentencia es inatacable. Es la máxima instancia del Poder Judicial. Sí, exacto. Lo que tienen que hacer es sentarse en la mesa y ver cómo se resuelve el problema. Entonces, y en el caso de Conagua, a nivel central, no ha habido una respuesta. Donde ha habido es en el organismo de Cuenca, con información que proveen al juez de lo que piensan hacer, pero no hay una propuesta conjunta como dice la sentencia. Entonces la Corte le exige a las 3 instancias que se sienten y hagan una propuesta y nos dan nosotros como quejosos, como ciudadanos, la oportunidad de revisar y contraproponer. Entonces eso me parece a mí muy bien y lo vamos a hacer uso de nuestros derechos, ¿sí? Buscando las soluciones que resuelvan el problema. O sea, finalmente, de aquí tiene que salir una política pública fortalecida, que fortalezca las instituciones, pero no en la forma que están operando actualmente, ¿no? Entonces, pensamos que se tiene que ciudadanizar la gestión hídrica. Totalmente. Acá, para ir cerrando, el ingeniero Humberto Campillo, le mandamos un gran saludo. Nos dice un proyecto integral que incluya todas las fuentes y todas las utilizaciones y necesidades de este recurso para impedir o aminorar las crisis como las que estamos. ¿Cuánto nos va a costar el metro cúbico con este proyecto mal planeado y manoseado? Costo de 10 pesos, 40, 50. No están informando bien al presidente de eso, estoy seguro. Cuidado con las ambiciones, debilidad humana. Cuidado con, la decían, la cuenca. Gracias, ingeniero, por sus comentarios. Aquí vía WhatsApp también nos dicen, gracias, excelente contenido. El agua es un proyecto que se está descuidando sobremanera. Muchas gracias por cuestionar los detalles y buscar soluciones. Bueno, pues estamos llegando ya al final, agradecidos como siempre por su presencia a través de Facebook. También gracias a la gente que se conectó. Dice Cuauhtémoc que el problema del agua debe solucionarse de raíz, en su suministro justo, evitar fugas, pérdidas, sobreexplotación por las industrias, ganaderos, agricultores, el cobro correcto. Pues sobre todo dependemos de las lluvias. Gracias a Mari Márquez, gracias a Pati Medina. También gracias de verdad a todos por estar. Gerardo, gracias de verdad como siempre por tu presencia con nosotros, por ayudarnos a analizar este importantísimo tema y pues seguiremos en ello. Muchas gracias. Gracias a ustedes por abrirnos el espacio. Es fundamental el papel de los medios. Nosotros vemos a los medios de comunicación como parte de la sociedad civil y no dependen de quienes trabajan en los medios, no dependen de un financiamiento gubernamental. Entonces, creemos que todos aquellos actores de la sociedad civil debemos poner atención en este problema que es
una crisis, y que esa es una de las grandes dificultades que tienen los gobernantes, en no reconocer que hay una crisis hídrica, y que, bueno, enfoquemos todos el esfuerzo a enfrentar la crisis desde sus causas. Habrá necesidad de aplicar medidas temporales de mitigación. Pensemos en que ojalá funcione bien Agua Saludable para que nos permita bajar la presión que existe sobre el desabasto entre la gente, pero si no hacemos a la par el proceso de atender las causas estructurales, pues lo único que vamos a hacer es posponer el problema para las siguientes generaciones. Entonces tenemos que atender la sobreexplotación del acuífero y mejorar la gestión del agua, no solamente en la comarca lagunera, sino en la cuenca. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gerardo. Gerardo Jiménez, Prodefensa del NASAS. Ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición sabatina de Contextos. Gracias a Gera Astorga en los controles. Gracias al equipo de noticieros. Gracias principalmente a ustedes. Soy Manuel Cerrato. Que tengan extraordinario fin de semana. Q 91.1 FM.